Y acá estamos con la parte 5 de la unidad de vectores. Vamos a ver cinemática del punto material. Cinemática es la parte de la ciencia que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Bueno, en esta unidad resolveremos ejercicios para determinar la posición, el desplazamiento, velocidad y aceleración de un objeto. El movimiento tiene, a ver, vamos a tener para definir el movimiento, vamos a decir que la posición es la localización de un objeto respecto de un sistema de referencia. ¿Y qué tenemos? Que el movimiento es el cambio continuo de posición respecto de un sistema de referencia. Fijo, ¿no? Por supuesto. Movimiento relativo, bueno, cuando eso no es fijo. ¿Sí? Cuando el sistema de referencia no es fijo, el movimiento es relativo. Móvil, la partícula o punto material. ¿Sí? Es un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables frente al vector de posición. Bien, también tenemos acá que el sistema de referencia, por un lado, y después vamos a ver el vector de posición. Sistema de referencia utilizaremos un plano en dos dimensiones. La posición del punto P está dado por el vector que unirá el origen con el punto. Miren, acá tenemos las coordenadas, los ejes de coordenadas, acá tenemos un punto, ¿sí? P. Tiene su proyección, ¿sí? En X va a tener un X1 y en el Y va a tener un Y1. Y este va a ser el vector R, que este es en los versores son estos, ¿no? En el Y-versor y en el J-versor. Por eso R es igual a X por Y-versor más Y por J-versor. Que está relacionado con, este puede ser un punto en un determinado tiempo. Punto fijo. Ahora, con respecto al tiempo, puede definirse que va a ir cambiando. Bueno, ahí tenemos la trayectoria. Si P está en reposo cuando las coordenadas permanecen constantes, pero cuando P se mueve, ¿sí? Las coordenadas van cambiando. El conjunto de esos puntitos que se van formando por el movimiento se le llama trayectoria, ¿sí? A todo, digamos, como, supónganse que se va moviendo así. Esto es un ejercicio para entenderlo. Dice, bueno, que la partícula se mueve de esta manera. X se mueve como 3t y el valor de Y se mueve menos t más 3. Y la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Se pide hallar la posición de la partícula en cualquier instante. Bueno, ¿esto qué sería? Esto lo vimos recién, ¿sí? R de t es X de t en versor y de t en versor es J. Entonces, bueno, lo reemplazamos, que lo tenemos ahí, que lo acabamos de ver. 3t en versor menos t más 3 en versor J. Otra, nos pedimos la posición inicial de la partícula. ¿Cuál es la posición inicial de partícula? Cuando t es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que en donde tenemos una t ponemos 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que es en 0i más 3j. ¿Sí? Que lo que nos va a definir que el punto es 0, 3. Tenemos la posición y la distancia al sistema de referencia de la partícula a los 4 segundos. Bueno, es esto mismo aplicado donde t es 4. Simplemente donde está t escribimos un 4. Y esto nos da 12i menos j. O sea que el punto es 12 menos 1. ¿Y qué es lo que nos piden acá? La posición y la distancia. Bueno, esa es la posición. ¿Cuál es la distancia? Es el módulo del del vector, ¿sí? R4. Entonces es 12 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y todo esto nos da que la distancia al origen es la raíz de 145. Y ahora vamos a ver el
vector desplazamiento. Tenemos el eje de los sistema de coordenadas, ¿sí? Acá el inversor y el J versor, y tenemos un punto. Acá el punto P0, P inicial, que lo vamos a llamar X0 y 0. Y tenemos este vector que es el R0. Bien, ahora vamos a tener otro punto, el P1. También tiene su componente, su ubicación en X, que es X1, y en Y, que es Y1. Entonces, el vector R va a ser X1 en Y versor más Y1 en J versor. Este es el R1. Bueno, el vector de desplazamiento es este, que va desde el origen, que es el primer punto, al segundo. Este es el vector de desplazamiento, que es igual a delta R. ¿Qué es delta R? Es restar, a ver, el delta R es sería R1 menos R0. Entonces es X1 menos X0 en versor Y. Y1 menos Y0 en versor J. Y nos queda, bueno, esta es la manera de expresar de otra manera. El vector desplazamiento, esto, escuchen, entre dos posiciones es siempre el mismo, cualquiera sea su trayectoria. Puede ser esta, puede ser esto, puede ser esto. El vector de desplazamiento siempre va a ser el mismo, solo depende de los puntos de inicio y de fin. Bueno, y acá vamos a ver la distancia recorrida, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Que la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, ¿sí? Acá sí importa la trayectoria, sí importa. Así que esta trayectoria va a tener una longitud distinta que, por ejemplo, esta, ¿sí? O sea, se ve, podría tener el mismo número, pero en este caso vemos que la verde es más larga. Y es distinta que esta, el recorrido, ¿sí? Entonces, la distancia recorrida sí importa según cuál es la trayectoria que estamos utilizando. Ahora vamos a ver el concepto de velocidad. Bueno, para conocer el movimiento es necesario conocer cómo varía la posición en el transcurso del tiempo, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Para relacionar la variación del vector posición, se introduce la magnitud velocidad. Vamos a ver dos tipos de velocidades, que es la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es el desplazamiento que experimenta un móvil, bueno, un objeto, no importa, ¿no? En una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos, como tiene que ver con con un sistema de referencia o no, que sea vectorial, va a ser la diferencia del vector posición, sería, ¿no? Desde el inicio hasta el final, con respecto a la diferencia de que el tiempo que le llevó a hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo que tenemos. Esto lo vamos a estar viendo en solamente, como estar recorriendo en X, ¿sí? Vamos a suponer que todo lo que, como vector, todas las componentes de Y son igual a 0, no intervienen. Vamos a trabajar solamente en X. Bueno, tenemos, por ejemplo, que este es el recorrido que hace. No que hace, a ver, este es el gráfico del recorrido que hace, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tramo que va a tener una velocidad y otro tramo que va a tener otra velocidad. ¿Cómo hallamos esas velocidades? Bueno, va a ser el punto inicial menos el punto, el punto final menos el punto inicial, dividido el tiempo que le llevó realizar ese trayecto. Y lo mismo con la velocidad 2, que sería el trayecto 2. La velocidad media es del punto final menos el punto inicial dividido el tiempo total de toda la trayectoria. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, sería lo que representaría cómo se mueve la velocidad. Aclaro que esto no es que se mueve así, que se mueve para allá, no, esto sería lo que va a reflejar esta pendiente. La pendiente esta que está acá es lo que refleja la velocidad media. Es el valor de la velocidad media. Bien. Esto es distinto.
esto para que les quede recontra claro, es distinto que hacer el promedio de las velocidades. No es así. Es posición final menos posición inicial dividido el tiempo que llevó esa diferencia de posición. Bueno, acá, por ejemplo, hacemos con un ejemplo con números, ya para no ser tan genérico. Entonces, pusimos que 0, 1, 2, 3 metros recorre y en 0, 1, 2, 3 segundos. Bueno, vamos a ver cómo sería la velocidad en lo que sería este tramo, ¿no? En el primer tramo, la velocidad sería 2 metros por segundo, porque en 2 hizo, a ver, hace 1, 2, porque llegó acá en un segundo. 2 metros hace en un segundo, que es lo que dice acá. Y en el tramo 2 hace, miren acá, la diferencia de posición entre este y este, mejor dicho, entre este tiempo y este tiempo, ¿sí? La diferencia hace 1 metro, va hacia arriba 1 metro. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Bueno, acá la velocidad media va a ser el punto este final, que es 3 metros, menos el inicial, que es 0, dividido el tiempo final, que es 3, menos el tiempo inicial, que es 0. Esto nos da, obviamente, 1 metro por segundo, son 3 metros en 3 segundos. ¿Cuánto daría el promedio? Bueno, sería la velocidad 1, la velocidad en el trayecto 1 y la velocidad en el trayecto 2, dividido 2. ¿Cuánto daría esto? 5 cuartos de metros por segundo. Obviamente, como se ve, es distinto. Así que esto, recuérdenlo, esto con un... A veces les puede dar igual. Sí, les puede dar igual. Pero eso no quiere decir que si en algún caso da igual, entonces siempre es igual. No. Conceptualmente no es. Porque no es lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad instantánea. Nos quedamos con el gráfico y vamos a ver puntualmente, nos quedamos con esto de la velocidad en el tramo, en este tramo que hace los 2 primeros metros que hace, o en el primer segundo de recorrido, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea representa la velocidad que tiene una partícula en un instante determinado, ¿sí? O sea, para verlo mejor es cuál es la distancia que va a recorrer en un determinado tiempo de tiempo, cuando el tiempo tiende a 0. Bueno, acá tenemos un punto, acá abajo lo ven, acá, bien, acá ponemos en un tiempo t igual a 0,5, ¿sí? Bueno, trazamos una recta por ahí, entonces vamos a ver, acá vamos a tener el punto, y esto está en el primer tramo, va a ser, esto por el límite de las funciones, va a ser como acá, no hay, o sea, acercándonos por este lado, perdón, que no estoy con el láser, acercándonos por este lado, o acercándonos por este lado, vamos a llegar a este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en 0,5, ¿qué vamos a tener? En realidad, aquí dice 2 metros por segundo, porque está justamente en esta recta, en esta velocidad, porque digamos que todos los puntos de este recorrido tienen 2 metros por segundo. Pero fíjense que es lo mismo que decir que recorrió 1 metro en 0,5. Bueno, da 2 metros por segundo. Por último, vamos a ver por último de este video, ¿no? La aceleración, ¿sí? Es la variación de la velocidad en una unidad de tiempo. Entonces, lo que vamos a diferenciar, bueno, la aceleración media, que es la variación de velocidad que se produce en un intervalo determinado de tiempo, ¿sí? Es algo similar a lo que estuvimos viendo con el recorrido, o sea, que es el recorrido que hace en un determinado cantidad de tiempo. Esto es lo mismo, es la aceleración media, es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. No importa si en el medio cambió, ¿sí? No importa. Esto es similar a lo que hicimos antes. La velocidad final dividido la velocidad inicial. Observen una cosa, que cuando la velocidad es constante, la aceleración media también, son 0, porque velocidad final es la misma que la velocidad inicial. Y después tenemos la aceleración instantánea, que similar a lo que vimos recién, es en un determinado tiempo, ¿sí? Acá tenemos, en el primero, en la aceleración media, es entre 2 tiempos,
¿sí? Y en aceleración instantánea es en un determinado tiempo. Que va a ser similar a lo que vimos también antes, el límite que hay de la diferencia de velocidad cuando t tiende a 0. Bueno, y como resumen en este video vimos cinemática del punto material, ¿sí? Vimos cinemática, movimiento, posición, trayectoria, vector desplazamiento, la distancia recorrida. También vimos velocidad media e instantánea y la aceleración media e instantánea. Acá si tienen dudas, si tienen consultas, no se olviden de justamente preguntar. Y quiero aclarar que, esto me olvidé en algunos videos de aclararlo, que las definiciones las saqué del libro que tiene la facultad, ¿no? Que es del Seminario Universitario de la UTN de Buenos Aires. No son inventadas por mí, ni siquiera son creadas por mí. O sea, algunas por ahí le cambié una palabra, pero son todas del libro del Seminario Universitario de la UTN de Buenos Aires. Bueno, gente, a estudiar que ya falta poquitito y terminamos este curso, ¿eh? Éxitos.